Bueno, vamos a iniciar entonces con la clase de este día, leyendo primeramente el versículo que teníamos para esta semana, que era Matthew 5, 23 to 24, que nos dice, So, if you are offering your gift at the altar and then remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar. First go and be reconciled to your brother, then come and offer your gift. Bueno, esa es la versión en inglés, ¿verdad? La versión en español dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Anda y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. En español, el valor que vamos a aprender, digamos, de ese pasaje es reconciliar. En inglés vendría siendo esa frase que dice ahí, reconcile, que significa pues hacer las paces. De hecho, hay otras traducciones que en vez de decir reconcíliate, dicen haz la paz con tu hermano o haz las paces con tu hermano. Significa que cuando estamos, digamos, asistiendo a una iglesia, ¿verdad? Nos congregamos, servimos en algún ministerio, hacemos algo, digamos, de la parte religiosa antes de comenzar nuestro servicio, antes, digamos, de querer ir a alabar a Dios, adorarle, debemos ponernos a cuenta primero con nuestros hermanos, ¿verdad? Porque si no, pues nos presentamos con un corazón posiblemente que no esté dispuesto a recibir bien el mensaje de la palabra de Dios. Así que eso es lo que hemos estado hablando esta semana, acerca de reconciliarse, ¿verdad? Y Jesús mismo le da como prioridad a la reconciliación, digamos, entre seres humanos o entre hombres sobre la situación religiosa, ¿verdad? Eso es lo que él hacía referencia acá, ¿verdad? Que muchas veces habló respecto de los fariseos, ¿verdad? Los saduceos, que eran, digamos, los más religiosos de aquel tiempo. Y su conducta era así, ¿verdad? Ellos tenían problemas con muchas personas, pero nunca iban a reconciliarse, nunca iban a pedirles perdón por sus actos. Al contrario, iban a la iglesia y asistían a las sinagogas de aquel tiempo. Si no eran iglesias, eran sinagogas, y eso ya los hacía a ellos sentirse que estaban en paz con Dios, pero no así con sus semejantes, ¿verdad? Bueno, dejamos esto hasta acá y vamos a continuar hablando acerca de las partes de la máquina. Ya estuvimos examinando lo que eran los motherboard, un poco estuvimos hablando de las partes de la computadora en cuanto a la memoria. Hoy vamos a ampliar un poco más y es las partes externas. Es decir, afuera de una computadora encontramos elementos que se le llaman externos. Entre ellos está el monitor o la pantalla, el video también se le suele llamar. Encontramos lo que es una unidad. En el caso de esta máquina que estamos viendo en la imagen, es como de las más antiguas, ¿verdad? Ahí aparecía algo que se llamaba disco flexible. Esos ya desaparecieron. Ya en la actualidad las computadoras no usan discos flexibles, pero durante un tiempo había una unidad y, digamos, un dispositivo que se llamaba así, floppy disk o disco flexible. Después vinieron los discos compactos, ¿verdad? Como el que estamos viendo ahí, que se considera externo porque esto lo podemos extraer. Los discos compactos y los discos flexibles hoy modernamente han sido sustituidos, digamos, por las famosas memorias USB, ¿verdad? Las memorias USB han venido a reemplazar a estos dispositivos. Luego encontramos por ahí lo que vendría siendo dentro de las partes externas, pues el teclado, ¿verdad? Como medio, digamos, para poder insertar la información en la computadora. Y encontramos también lo que es el mouse o el ratón. Aparecen ahí los altavoces, que son los que también se llaman parlantes para escuchar música. Aparece también una impresora, ¿verdad? Que actualmente pues se siguen usando. Ahí aparece algo que se llama impresoras láser. De hecho, en las máquinas hay cuando menos cuatro tipos de impresoras diferentes. Las láser son de un tipo de impresora, ¿verdad? Que eso es lo que utiliza, pero también están, por ejemplo, las impresoras de matriz de puntos, que fueron las primeras que salieron, que son unas que hacían bastante ruido al momento de imprimir, eh, parecido, digamos, a lo que se utilizaba antes en algunas oficinas
donde se sacaban papeles con copia, ¿verdad? Pero pues esas, a pesar que todavía existen, ya van como en desuso. Tenemos las impresoras de inyección de tinta, ¿verdad? Que son las que pues llevan sus tubitos de tinta así líquida. La impresora láser, que es parecida a una fotocopiadora, ¿verdad? Porque utiliza la luz para poder imprimir sobre el papel. Y estaban unas que ya no se hacen muchas, pero se llamaban impresoras térmicas. De hecho, en la actualidad, las impresoras térmicas se siguen usando, pero no en computadoras. Cuando nos dan ticket de caja, ¿verdad? La mayoría de tickets de caja acá son impresos en impresoras térmicas. O cuando alguien paga con una tarjeta de crédito, ¿verdad? Y que sacan un papelito así pequeño donde viene impreso el cargo de la tarjeta, ese también es papel térmico y por lo tanto se ha usado una impresora térmica. Cuando se habla de impresora térmica significa que es una impresora que usa el calor para poder imprimir. Normalmente las impresoras técnicas solo imprimen en negro, ¿verdad? O sea, lo que vemos solo se ve negro. Y una característica de las impresoras térmicas es que es un papel muy suave el que se utiliza, no es papel bond, es un papel especial. Y que con el paso del tiempo, ¿verdad? Si uno guarda, digamos, esos tickets o esos comprobantes, tienden a perder su color, ¿verdad? Porque en el momento en que se imprimen sí se ven nítidos, pero cuando pasan los días va perdiendo el papel, digamos, sus propiedades y ya no se mira, ¿verdad? Se hace como borroso. Bueno, ahí hay otro dispositivo que ya desapareció también y es el llamado módem, ¿verdad? Los módem eran los que se utilizaron durante un tiempo para conectar la computadora a las líneas telefónicas. Eran moduladores y demoduladores, de ahí viene el nombre modem. Se usaban para recibir los famosos faxes, ¿verdad? En un principio para convertir a la computadora en un fax y después se utilizaron para algo que se conocía como el servicio de Internet conmutado, que fue de los primeros servicios de Internet que se dieron y que incluso hubieron aquí en el país, ¿verdad? Era un Internet bastante lento, pero era lo que había en ese tiempo, ¿verdad? Los modems pues hoy han sido reemplazados por el Wi-Fi en totalidad, prácticamente ya no se utiliza. Si quisiéramos comparar, el modem de ese tiempo sería como hoy la estación esa, la cajita, el router de Wi-Fi, ¿verdad? Para nosotros, solo que hoy ya no lleva cables. Bien, también se nos presentan unos elementos que son más internos que externos, como la memoria RAM, ¿verdad? Esa es interna y o posiblemente hablemos del disco duro o piezas que ya hemos mencionado. Pero estos vendrían siendo, digamos, los elementos que están por fuera de la computadora. En la actualidad podríamos agregar, por ejemplo, una webcam, ¿verdad? Que hoy forma parte de los componentes externos. A veces vienen impresoras que se les dice impresoras en combo porque traen el impresor y traen también la posibilidad de un escáner para en la misma impresora podemos escanear. Entonces hay muchos dispositivos, digamos, que se le podían conectar a las computadoras en general. Ahora, eso ya lo habíamos adelantado un poco respecto de cuando estábamos viendo las tarjetas madres y era hablar respecto de los puertos o los periféricos. Son los nombres que se le suelen dar a esto, puertos o periféricos. Eh, Se llaman puertos porque en algún momento decidieron a todo ese bloque donde habían esos conectores llamarle bahías. Entonces, como las bahías o puertos, viene siendo similar al lugar en donde todas las naves o los barcos llegan a anclarse. Y por eso viene la idea a las computadoras de llamarles puertos, porque ahí es donde se anclan, o sea, se conectan todos los dispositivos. Entonces ahí tendríamos la parte posterior, digamos, de una computadora, en donde encontramos en primer lugar lo que vendría siendo los puertos de periféricos para ratón y teclado, que son estos dos que están acá que estaríamos diciendo que son del tipo PS2, ¿verdad? Estos que están aquí de este lado. Es un conector redondito, ¿verdad? Que permitía interconectar ya sea un teclado
y un ratón. Y ojo, porque tenían colores en las máquinas que tenían esos puertos, venía un color morado para el teclado y un color como entre verde, aunque más que verde es como aqua, un color como aqua para el ratón. Había que conectarlos en ese orden. De hecho, los conectorcitos, ¿verdad? Donde se ponía cada uno de ellos, eran los primeros de esos colores, ¿verdad? Traían el color morado, traían el color, digamos así, como verdecito. Luego los hicieron ya todos o blancos o negros, pero durante un tiempo los hicieron de los mismos colores. Luego hallamos los USB. Los USB no son nada nuevo, eso cabe destacar. El estándar USB, de hecho, surgió porque USB significa Universal Serial Bus o bus de datos serie universal. Cuando hablamos de un bus o de un bus en una computadora, se refiere a una autopista de datos, algo que nos permite transportar información. Entonces, los fabricantes se les iluminó en algún momento el cerebro en el sentido de decir, para cada cosa que vamos sacando, para cada cosa que vamos inventando, resulta que hay que hacer un puerto, hay que hacer una interfaz de conexión. Entonces, no, detengámonos acá y estandaricémoslo. Hagamos que a través de un solo conector puedan ingresarse todos los dispositivos. Y es así como hoy, pues en el puerto USB tenemos memorias, aparte de memorias tenemos mouses, ratones, teclados, podemos conectar lo que vendría siendo cámaras web. O sea, por eso es que el USB es tan variado en cuanto a lo que se puede conectar. Casi todo lo que nos venden USB, USB. Porque en un momento esa fue la idea. Es decir, los fabricantes quisieron anular este puerto que se llama paralelo, este de acá que se llama serie, este del ratón y este del teclado que se llaman PS2. La idea era suprimir estos puertos y que todo se conectara en USB. Curiosamente, deberemos destacar que este estándar que está acá eh, se llamó de varias maneras. El puerto este redondito se le dio varios nombres. El más común era llamarle puerto PS2. Quizás para los más actuales o los gamers pueda confundirlos con el PlayStation 2, ¿verdad? Pero no, era PS y llevaba una pleca 2, así se llamaba ese puerto. Pero tenía otro nombre y era Mini DIN, así se le llamó durante un tiempo. Mini DIN. Ese fue otro nombre que se le dio a este puerto. Ese puerto lo fabricó IBM. Eh, Antes de cierta generación de computadoras, el puerto del ratón, para conectar el ratón, era este que se llama puerto serie. Aquí se conectaba el ratón. Y para el teclado era uno así redondito, pero más grande, que se llamó DIN. Así se llamaba, DIN. Y era más grande que este. Ese fue con los que salieron los primeros modelos de IBM, pero como si recordamos lo que contábamos al principio de que IBM sacó su computadora en arquitectura abierta y vinieron muchos y que en vez de fabricar cosas nuevas para IBM hicieron sus propias máquinas basadas en el estándar de IBM. Entonces, a medida pasaron y vino una nueva generación, IBM quiso hacer las cosas como diferente para que no le copiasen o fueran sus máquinas diferentes. Y uno de los cambios que incorporó fue fue venir y cambiar, ¿verdad? El estándar de conexión. Vino y crearon, digamos, un estándar nuevo para conectar precisamente el teclado y el ratón. Y lo sacaron al mercado y se comenzó a popularizar, pero con el tiempo pasó la misma historia de antes, es decir, los demás comenzaron a copiarlo. Como todo era arquitectura abierta, comenzaron a copiarlo y comenzaron a incorporarlo. Entonces, con el tiempo, esto volvió parte del resto de computadoras. Ahora, el puerto paralelo era para impresoras de formato matricial o matriz de puntos, que era un tipo de impresor que se usó en los primeros años. De hecho, eran las únicas impresoras que había antes de llegar la tecnología de inyección de tinta o la tecnología láser. Solo habían
impresoras de puerto paralelo que se conectaban acá. Ya explicábamos, el puerto serie se utilizaba para el mouse o para el ratón. El VGA ha sido el estándar más antiguo de videos. De hecho, esto significa Video Graphic Adapter o adaptador de video gráfico. Eso significa VGA. Ese puerto azulito de 15 pines ha acompañado a la computadora durante bastante tiempo, ¿verdad? Y aún hoy en día, ¿verdad? A pesar de que ya hay otros estándares como el HDMI, pues el VGA lo siguen poniendo en muchas motherboards que se fabrican. En las laptops, por ejemplo, ya lo desecharon. ¿Ve? Hay muchas laptops que ya no traen esto y solo traen el HDMI. Pero en las máquinas de escritorio siguen haciendo el puerto VGA o puerto de videos, ¿verdad? Y con esta forma. Luego, ya para esta altura, los modems habían quedado desplazados y todos querían puerto de red o RJ45, que es pues para conectarse a internet. Vemos ya que habían dos pares de juegos de puertos USB y el puerto de audio, ¿verdad? Que ya habíamos explicado que el rosado este es micrófono, esta es el verde salida de audio y el de color celeste es entrada de audio para cuando yo quiero ingresar algún tipo de componente que reproduzca música a la computadora. Por darte un ejemplo aparte, si alguien toca guitarra, ¿bien? Las guitarras se pueden conectar a amplificadores. Entonces, en vez de conectarlo a un amplificador, se puede conectar acá y todo lo que se toque en la guitarra va a quedar grabado en la computadora. Entonces, este es un puerto de entrada de audio. Significa que si yo quiero grabar un audio externo que no sea por el micrófono, sino que sea introducido a través de un cable, puedo conectar acá y eso se graba y puedo digitalizar un audio que venga de otro aparato externo a la computadora. Bueno, ahí estaríamos entonces con estos conectores que serían siempre de la parte externa. No sé si tenés alguna duda o alguna pregunta de lo que hemos hablado hasta este punto. Sí, me he estado preguntando algo, que como está todo eso, ¿verdad? Todo eso de lo del ratón, el teclado y todo eso, ¿alguna de todas esas partes ha sido como nueva o reemplazada? Sí, de hecho, por ejemplo, este ya no viene en muchas tarjetas madres, ya lo desecharon. Este también ya no viene en las placas más actuales. Puerto paralelo y puerto serie han sido reemplazados por puerto USB. Y en algunos motherboard, no en todos, pero en algunos estos también han sido reemplazados por USB. Y hay algunas tarjetas madre que no vamos a encontrar de este conector, solo vamos a hallar puros USBs. En ese tipo de tarjetas madres encontramos entre 8 a 10 de estos así, o sea, de conectores USB nada más. Creo que el más claro ejemplo del reemplazo de todo esto son las laptops, ¿verdad? Porque en las laptops vamos a ver que ya todas las nuevas generaciones de laptop no encontramos estos puertos, ni este, ni este. Incluso este ha desaparecido. Bien, tampoco en las laptops vamos a hallar todos estos. A lo mucho en las laptops hallamos dos. A lo mucho hallamos dos. No porque hoy ya están trayendo solo uno, que es para el parlante. Y el micrófono ya no lo traen porque trae una cámara incorporada, ¿verdad? Una webcam incorporada y ahí está el micrófono. Entonces eliminan este y por eso solo hallamos el de salida, que es para conectar, por ejemplo, audífonos o unos parlantes más grandes. Y el de video, en muchas laptops actuales ya no vamos a encontrar este VGA. Hay otras cosas que han ido desapareciendo, por ejemplo, la unidad de disco compacto o el CD-ROM. En las máquinas más recientes ya lo desecharon, ¿verdad? Ya quedó desfasado. Tanto en laptop como en equipos de escritorio, ya no les ponen unidades ópticas. Así que esto ha sido así, ¿verdad? Normalmente, a medida va evolucionando una tecnología, hay algunas que van quedando obsoletas, las van dejando de producir y producen nuevas tecnologías. Sin embargo, ahí se da un fenómeno y es que por algún motivo hay como cierta resistencia al cambio.
Cuando hablamos de resistencia al cambio, significa que los usuarios, ¿verdad? A veces no están listos o no están preparados para aceptar las nuevas normativas o los nuevos cambios que los fabricantes hacen. Entonces, los usuarios deciden no comprar a veces nuevas tecnologías que no traigan algo a lo que ya estaban acostumbrados. O, por otro lado, deciden crear una demanda y allí han surgido un montón de empresas que han aprovechado ese momento, por ejemplo, para sacar adaptadores. De ahí vamos a encontrar que algunas personas que tienen trabajos muy específicos y que utilizan algún tipo de aparato que se conecta a la computadora por puerto serie o puerto paralelo, como por ejemplo quienes trabajan en el área de telecomunicaciones, utilizan mucho el puerto serie para conectar diferentes aparatos que miden ciertos niveles de señales electromagnéticas y lo conectan aquí. Entonces, ¿qué pasó cuando vinieron nuevas computadoras que ya no lo traían? A estas personas les tocó buscar adaptadores, es decir, convertidores que lo que hicieran es pasar el puerto serie a un puerto USB. Y ahí andaban comprando esos adaptadores que convertían de una cosa a otra. Igual pasó con algunas personas que tenían impresoras paralelas y que actualizaban la máquina y que la nueva máquina no traía puerto paralelo. Entonces, algunos fabricantes comenzaron a hacer adaptadores de puerto paralelo a USB. A muchos docentes, y lo digo por experiencia personal, docentes universitarios, ¿verdad? Nos ha tocado el problema de que cuando vamos a dar clases llevamos nuestras laptops y nuestras laptops pues algunas traen el puerto VGA y los cañones tienen puerto VGA. Entonces los conectamos y proyectamos. Pero cuando alguien compra una laptop muy nueva, no trae puerto VGA y solo trae puerto HDMI como el de los televisores. Entonces, ¿qué toca hacer? Toca buscar un convertidor de HDMI a VGA para poderlo conectar en los cañones de las universidades. Entonces, ese es un problema que se da cuando los fabricantes deciden dar esos saltos de decir, esto lo eliminamos o esto ya no lo vamos a fabricar, porque siempre hay un grupo de usuarios, un grupo de consumidores, digamos, que tienen esa resistencia al cambio, es decir, que ellos quieren seguir usando las tecnologías anteriores por algún motivo. Entonces, ahí otros aprovechan y comienzan a sacar esos convertidores. Incluso durante un tiempo comenzaron a sacar convertidores de estos dos a USB. Entonces, era un convertidor. Yo creo que por aquí debemos de tener algunos guardados. No creo que tenga ahorita la mano, pero era, era curioso, digamos, por ejemplo, a nosotros nos tocó esto. Compramos una nueva serie de máquinas. Habían máquinas nuevas que te habían traído al centro de cómputo. Resulta que las máquinas nuevas que se trajeron, todas traían solo puerto USB, no traían de estos puertos. Y los teclados que teníamos acá y los ratones que teníamos acá eran de estos, PS2. Entonces ahí quedaba una de dos. O comprábamos un adaptador que vendían que se conectaba el teclado y se ponía al USB, o sea, solo se usaba un USB y allí iban los dos, de ahí iban los dos o nos tocaba invertir en nuevos teclados y nuevos ratones que fueran USB. Eran los dos caminos. Salía más barato el conector. Vamos a ver si encontramos uno aquí para que tengas una mejor idea a qué nos estamos refiriendo. Vamos a poner acá PS2 to USB adapter. Son estos. De hecho, los que teníamos acá eran algo así como este que está acá. Y aquí están los dos cablecitos, el de teclado y el de mouse. Se conectaba aquí y allá el USB. Eh, Hay otros como estos que son individuales, o sea que solo es uno y ahí se pone el S de teclado, ¿verdad? Y se convierte el PS2 a USB. Entonces les toca inventar este tipo de cosas, ¿vea? O por ejemplo, que yo te decía, un adaptador que sería VGA to HDMI, adaptadores como estos, ¿verdad? Que le permiten a la persona conectar, por ejemplo, aquí algo que sea VGA y por el otro lado a un HDMI.
cuando ya no vienen ese tipo de puertos. Habían, este, por ejemplo, ese es otro estándar porque este es al revés. Este es para conectar una computadora que tenga un VGA a un puerto HDMI, es decir, a un conector con un HDMI. Entonces, comienzan los fabricantes, yo veo que eso es algo muy repetitivo. Siempre que eliminan un puerto, alguien se inventa un adaptador para que no se deje de usar dispositivos previos o antiguos, digamos, a esos cambios. Bueno, aquí terminaríamos entonces con esas partes internas, ¿verdad? Repasando un poco, aquí aparecen en inglés en esta hoja, en esta lámina. Nos habla del case. El case es el cajón, es donde se monta, ¿verdad? Es como el armazón. Encontramos la power supply, que es la fuente de poder. El cooling fan se refiere a ventiladores. Son ventiladores que hacen enfriamiento, ¿verdad? Se les llama coolers normalmente. El floppy, que es la disquetera, que decíamos ya no existe. El CD-ROM, que era el disco compacto o la lectura de DVDs. El CDRW es el grabador o quemador de discos. Hard drive es disco duro. Adentro decíamos que de las computadoras viene una batería, ¿verdad? Luego está el microprocesor o microprocesador. Aquí habla de cooling blades. Estas son los que hemos visto que decíamos que eran plaquitas de aluminio se conocen en español como disipadores de calor. Habla de un clock o una señal de reloj, que esa pieza no hemos hablado. Tal vez más adelante vamos a hablar qué son las señales de reloj en la computadora. El motherboard sí, ya explicábamos qué era. Los cooling, que son los ventiladores, de esos las máquinas a veces pueden tener dos, tres ventiladores internos, que son para extraer el calor, ¿verdad? Para hacer que la máquina internamente no suba su temperatura demasiado. Un speaker, que es el parlante, o el buzzer, que son esos que cuando a veces se enciende la máquina hacen un pequeño sonido o unos pitidos, ¿verdad? A medida se enciende. AV card es una tarjeta de video. Network card es una tarjeta de red. Video card, una tarjeta de video, ¿verdad? Eh, Luego no, la AV tendría que ser la de sonido realmente. Y esta sería la de video card, sería la de video. Expansion slots son los que decíamos que la máquina traía esas ranuritas donde poner diferentes tarjetas. Quiere decir que el modelo que estamos viendo de computadora ahí es de la que se ponía por cada dispositivo una tarjeta. Se necesitaba una tarjeta y por lo tanto traían más slots de expansión. Luego nos habla de la memoria RAM, ¿verdad? De varias unidades, digamos, de chip de RAMs. Nos habla del ribbon cable. Ese es un cable que se solía utilizar para interconectar las unidades de discos duros, de CD-ROOMs, quemadores y floppies. Bueno, creo que con eso estaríamos terminando, por lo menos con estas láminas que nos dan una idea acerca de lo que es el CPU, ¿verdad? La próxima semana vamos a continuar con otras partes, ¿verdad? Recordemos que en estas primeras clases vamos a hablar más que todo del hardware de computadora. Con eso es con lo que vamos a estar trabajando. Bueno, y te deseo un feliz fin de semana, que Dios te bendiga y nos veríamos, Dios mediante, el día lunes. Bueno, adiós, nos vemos el lunes. Ok, Bendiciones. igualmente. Feliz fin de semana. Gracias. Adiós. Ok, nos vemos. Adiós.